Los ministros del Partido Comunista tomaron distancia del presidente de su colectividad, de Lautaro Carmona, y respaldaron la postura del presidente Gabriel Boric, quien calificó al régimen de Nicolás Maduro como una dictadura. Y en tanto el Partido Comunista, en ese partido se resisten a reconocer esa calificación, mientras que hay sectores del oficialismo que insisten en su incomodidad respecto a la declaración emitida el día domingo por la Comisión Política del PC. En paralelo siguen los resquemores dentro del gabinete por la postura del PC. Hubiese esperado más, indicó el ministro de Justicia Luis Cordero respecto a la declaración emitida por la colectividad, o sea, por el Partido Comunista. Daniela Ruiz Tagle, muy buenos días. Hola, Daniela. Buenos días. Un tema que está lejos de quedar fuera del radar en el oficialismo, en el gobierno, en la alianza de gobierno. Lo anterior, luego del tono que adquirió el presidente de la República, Gabriel Boric, la semana pasada sobre el régimen de Nicolás Maduro, tildándolo como una dictadura y acusando un fraude electoral en aquel país y la posterior declaración del Partido Comunista. Temas que han sido parte de los últimos puntos que han marcado las tensiones entre los distintos sectores de la alianza de gobierno. El Partido Comunista no había querido referirse a la declaración del presidente Gabriel Boric en cuanto a que en Venezuela existe una dictadura, pero citaron a una reunión extraordinaria de la Comisión Política para el pasado fin de semana, el pasado sábado, que finalizó con total hermetismo por parte de los asistentes, entre los que fueron la ministra vocera de gobierno Camila Vallejo, también como los ministros también del Partido Comunista, Janet Jara, ministra del Trabajo, así como el ministro de Educación, Nicolás Cataldo. A ellos se suman, por supuesto, aquellos que son parte de la comisión política de ese partido. Buscaron rápidamente organizar este encuentro considerando la mayor asistencia del comité encargado de la definición, donde se incluía a estos ministros, y la cita que se desarrolló el pasado sábado intentó pasar por desapercibida, pero finalmente esto no pudo ser posible, considerando las declaraciones del presidente del PC, Lautaro Carmona, quien en conversación con TVN señalaba que en Venezuela no existe una dictadura, un tema que finalmente vino a enredar este asunto, considerando que el Partido Comunista previamente ya había emitido una declaración pública en donde en primer punto señalaban que el jefe de Estado, el presidente de la República, era quien estaba encargado de la política exterior. El día de ayer intentamos conversar respecto a este tema, por ejemplo, con la ministra del Trabajo, Janet Jara, quien se limitó a señalar que efectivamente la política exterior está al mando del presidente de la República y que los reparos que ella pueda tener respecto a las declaraciones de Lautaro Carmona, su presidente, el presidente de su partido, los iba a hacer en los organismos correspondientes. Respecto a este tema, también se refirió el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, quien también intentó evadir el fondo de las preguntas. Escuchemos a ambos secretarios de Estado cuando ellos iban saliendo del Palacio de la Moneda después del Comité Político de Ministros. Lo importante es que nosotros mantenemos una posición respecto a compartir la línea que ha trazado el presidente, la Cancillería. La UDI, creo que si hay alguien que no puede hablar aquí de faltas a la democracia, es un partido que apoyó una dictadura durante 17 años en Chile, no en otro país, en Chile. Todo lo que hoy día tenga que ver con relaciones internacionales lo conduce el presidente de la República. A ver, ustedes escuchaban también a la ministra Jara apuntando contra la Unión Demócrata Independiente. Esto no es baladí, considerando que desde la UDI habían solicitado la renuncia de los ministros del PC si es que ellos no condenaban la dictadura en Venezuela. Lo cierto es que ella indicó que la UDI fue un partido que apoyó la dictadura de Pinochet durante los 17 años en Chile, etcétera. Pero cuando fue consultada respecto al tema de fondo, al tema de lo que señaló el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, sobre que
que en Venezuela no hay dictadura. Ella evadió, ¿no es cierto?, esa pregunta. La vocera de gobierno, Camila Vallejo, intentó quitar dramatismo a la situación con el Partido Comunista, señalando que si bien hay diferencias que dividen, hay otras que conviven. Indicó, en materia internacional no cabe espacio para hablar en calidad de militante, personal ni nada por el estilo. De todas formas, según indican en el gobierno, el foco está en la unidad, enfatizando que estas diferencias no mueven la aguja sobre las definiciones en política internacional. No nos sobra nadie, indicó en conversación con Tolerancia Cero la ministra del Interior, Carolina Toá, quien resaltó que a pesar de la amplia coalición de gobierno, aún así siguen sin ser mayoría en el Congreso Nacional. Ayer hablamos nuevamente con Lautaro Carmona, presidente del Partido Comunista. Él le bajó el perfil a las diferencias que han mostrado los distintos ministros, que son militantes de su colectividad, indicando que ellos están representando al Ejecutivo y que están desempeñando un rol y que tienen que hacerlo lo mejor posible. También hablamos con el jefe de la bancada del Partido Comunista, el diputado Luis Cuello. Él planteó que el foco de la colectividad está en otros temas. La ministra Camila Vallejo y los otros colaboradores que tienen militancia en nuestro partido respecto del gobierno tienen que asumir a plenitud, con la máxima disposición, las tareas que ahí representan. Esto está bastante agotado. Hoy día hay otros temas que nos convocan y además creo que esto está siendo usado como una cortina de humo por parte de la derecha para esconder lo que está pasando con el caso de Hermosilla. Bueno, aún así, a pesar de lo que señalan, por ejemplo, desde el gobierno, aquellos que son militantes del Partido Comunista, indicando que se puede convivir con estas diferencias, hay quienes observan con ojos críticos, efectivamente, estas diferencias. El día de ayer hablamos con el ministro de Justicia, Luis Cordero. Él dijo que esperaría que cualquier persona comprometida con los derechos humanos tuviera claridad de lo que pasa en Venezuela. La situación de derechos humanos en Venezuela es grave. El Estado de Chile ha estado apoyando la misión de Naciones Unidas sobre las indagaciones de violación de derechos humanos en Venezuela. Yo esperaría que cualquier persona comprometida con los derechos humanos tuviera claridad de lo que está sucediendo ahí. A mí me parece que el tema clave en mis expresiones en la mañana tienen que ver con lo que yo considero que es una grave violación de derechos humanos. Y me parece que además el matonaje político en un sistema democrático es inadmisible. Acá el ministro Cordero se refiere también a declaraciones que había entregado en una entrevista el día de ayer durante la mañana, en donde señalaba que le parecía insuficiente la declaración que había emitido la Comisión Política del partido en cuanto a poner en primer lugar que la política exterior estaba a cargo del presidente de la República, pero también que la comunidad internacional se abstuviera de emitir ciertos juicios en relación a la situación en el país caribeño. Esta situación, a pesar de que en socialismo democrático están tratando de contener lo que está ocurriendo con el Partido Comunista, genera incomodidad y así lo reconocen distintos personeros políticos. El día de ayer conversamos con el presidente del Partido por la Democracia, Jaime Quintana. O sea, efectivamente, los valores democráticos no debieran estar nunca en entredicho y desde ese punto de vista nos parece que si bien la declaración representa un avance respecto a su postura inicial, nos parece que es insuficiente. No es una situación sencilla, ni para el gobierno, me imagino, ni claramente para el socialismo democrático al menos. Para nosotros es una situación incómoda. Una situación incómoda, dice Jaime Quintana. Una mirada similar tiene el diputado del Partido Socialista, Jaime Naranjo. Él ayer ejemplificaba, decía, esto es como una espina que incomoda, y decía que si el Partido Comunista seguía así, había que estar atentos a lo que iba a pasar adentro del PC, considerando que ya se está hablando de que existen distintas facciones dentro de un partido que nunca las ha tenido o que es muy difícil que las hayamos observado. También habló la senadora del Partido Socialista, Paulina Bodanovich. Ella es presidenta de ese partido. Lo hizo al salir de una reunión con la mesa directiva del PS, en donde efectivamente se abordó este tema, pero en donde no se quiso escalar más esta polémica. De hecho, no se emitió ningún comunicado respecto a lo anterior, a pesar de que se había comprometido esto. Escuchemos al diputado Naranjo y también a la senadora Bodanovich.
aparece como un partido que no es coherente y por otro lado aparece como un partido que no es leal con el gobierno del presidente Boric. Es, por cierto, una espina que incomoda, que molesta, que le da argumentos a la oposición para generar un clima de odiosidad. Conversamos, entre otras cosas, el tema de la declaración del PC, pero la verdad es que hemos estado enfocados en otras situaciones. La posición del partido nuestro es una. Y ahí queda el episodio. Hasta ahí llegamos. Gracias. Hasta ahí llegamos, dice entonces la presidenta del PS, no se quiere escalar en esta materia. De todas formas, es una situación que está ahí, que se encuentra sobre la mesa precisamente porque está en juego lo que es el futuro de la alianza de gobierno, no para hasta el fin de esta administración, sino que hacia futuro, pensando en las elecciones del próximo año, las presidenciales y parlamentarias. ¿Qué han señalado desde el Frente Amplio? Aquí han buscado bajar la intensidad del debate. El secretario general de ese partido, Andrés Couble, si bien reconoció diferencias, indicó que son muchas más las cosas que unen a la coalición. Como Frente Amplio, respaldamos la conducción que ha tenido el presidente Boric en materia internacional y entendemos que así lo entienden todos los partidos del oficialismo. Si bien tenemos diferencias con la posición que ha expresado el PC, también hemos señalado que son muchas más las cosas que nos unen en materia nacional. No vamos a aceptar que esta coyuntura sea utilizada por algunos partidos para pedir que se proscriban otros partidos políticos, tal como ocurre hoy en Venezuela. A ver, en el Partido por la Democracia, el PPD, no emitieron comunicado posterior a la reunión de la mesa del partido. En el Partido Socialista tampoco emitieron comunicado tras la reunión con la mesa del partido. Esto corresponde, ¿no es cierto?, a ánimos por tratar de bajar la tensión, tratar de contener esta polémica, pero lo cierto es que es un tema que es conversado, ¿no es cierto?, en la interna. Eso sí, el día de ayer no se conversó en el Comité Político Ampliado, pues no vino acá al Palacio de la Moneda el Partido Comunista, porque no le tocaba en esta pasada al PC, a Lautaro Carmona, llegar a esa reunión. Quienes sí emitieron una declaración fueron los militantes y los dirigentes del Partido Radical. Ellos tildaron como incomprensible y dolorosa la defensa del PC sobre la situación en Venezuela. Vamos a estar pendientes entonces a este debate que, por supuesto, tensiona al oficialismo, a la alianza de gobierno, que la próxima semana se va a reunir completa acá en el Palacio de la Moneda para abordar la situación de seguridad que afecta a nuestro país, con la ministra del Interior, Carolina Toa. Rápidamente algunas cosas. Mira, el llamado socialismo democrático, el PPD, el PS, incluso la ADC, ayer planeaban emitir una declaración, se quedaron callados para no escalar esto con el Partido Comunista. ¿Por qué? Porque hay elecciones. Y a los políticos les interesan más las elecciones. Y hay un pacto que va desde el Partido Comunista hasta la PC. Exactamente, y les interesa más eso que, por ejemplo, el tema de los derechos humanos en Venezuela, mientras tanto, porque eso se puede morigerar ahora, porque están las elecciones y por lo tanto callados. O sea, trataron de bajar el tono. Lo segundo es la posición del Frente Amplio. Lo del Frente Amplio es notable, porque en el Frente Amplio, ¿qué es lo que se dice? Mira, sí, hay diferencias, pero hemos dicho que hay muchas más cosas que nos unen, como ustedes escuchaban. Y por lo tanto, como nos unen más cosas, bueno, tenemos que preocuparnos de las cosas que nos unen, y de esta manera el Frente Amplio disminuye la importancia de los derechos humanos. Esto es notable, porque si el Frente Amplio, cuando era oposición y durante todos estos años que se construyó, si el tema de los derechos humanos fue un tema fundamental, esencial, innegociable, que no se podía esconder, ni siquiera negociar, hoy día el Frente Amplio cambia de parecer y dice, mira, este no es un tema tan relevante porque hay otras cosas que lo son más, y esas cosas son las que nos unen, y por lo tanto esto queda dentro de la lista de prioridades más abajo. Eso es lo que dijeron en el día de ayer. ¿Qué dijo Jorge Brito, diputado? Dijo lo siguiente: es mucho el tiempo dedicado a Venezuela, demasiado. Y hemos sido claros en reconocer que dentro del oficialismo existen posturas diferentes en materia internacional, pero estas son, escuche bien, insignificantes frente a todo lo que nos une. O sea, los derechos humanos, la democracia es insignificante frente a los otros temas que nos unen. Así de simple. Y no le dediquemos tanto tiempo. Y ustedes se dan cuenta cómo cambia la postura del Frente Amplio notablemente, porque el poder
es un afrodisíaco, digámoslo de esa manera, y por lo tanto nubla la cabeza. ¿Qué dijo Andrés Kubler? Lo escuchamos recién. Como Frente Amplio respaldamos plenamente la conducción del presidente Boric de la política internacional. Es cierto que tenemos diferencias, pero hemos dicho que son muchas más las cosas que nos unen. Y los dos hablan de que este es un tema internacional, como si fueran las relaciones con Brasil o las relaciones con Namibia. Una cosa así. Notable lo del Frente Amplio. Y está lo que se ha dicho por parte del Partido Comunista. Y atención, porque hay una nueva generación del Partido Comunista, pero recordemos que las elecciones del 2018 también fueron fraudulentas, reconocidas a nivel internacional como fraudulentas, y en ese tiempo las diputadas Camila Vallejo, Carol Cariola, apoyaron la reelección de Nicolás Maduro. Y por lo tanto ahora, en su calidad de ministras, bueno, están apoyando al presidente Gabriel Boric, pero dicen, bueno, pero este es un tema también internacional. Y por lo tanto estas diferencias podrán subsistir. Así es más o menos como está la cosa, y por lo tanto también hay un juego de máscaras, un juego de poderes, bueno, en fin, todo lo que es la política, ¿no? Al final del día. Ayer le preguntábamos a Lautaro Carmona respecto a este tema, si es que acá se puede convivir, los ministros comunistas pueden convivir con una postura, ¿no es cierto?, que plantea el presidente de la República, que es que en Venezuela hay dictadura, pero también compartiendo lo que dicen desde el Partido Comunista, que es que en Venezuela no hay dictadura. Y acá llama la atención lo que dice el presidente del PC, porque como que se desliza que ellos en el fondo piensan que no hay dictadura en Venezuela, pero que tienen que hacer como pensar como el presidente, porque están haciendo su trabajo, porque es parte de su pega, por así decirlo. Atención con eso. Ayer vino acá Katy Tomás al Comité Político de Ministros, la ministra del Trabajo, Janet Jara, que es parte del CP, estaba también la ministra Vallejo, que es parte del CP, pero vino Nicolás Cataldo, que no es parte del Comité Político de Ministros. Él vino a exponer sobre el crédito con aval del Estado, pero los tres ministros comunistas ayer en la reunión con el presidente, justo después de esta reunión, no sé si se haya hablado o no de este tema. Gracias.